era el reinado de monoteísta a través de los jueces. Los jueces eran los que gobernaban la tierra de Israel. A través de ellos, Yahvé, el Eterno, disponía la forma en la cual iba a ser dispuestas las leyes de aquel territorio. Pasado un tiempo, y por una, que es cuando comienza la tan llamada rebeldía, porque los que entraron a la tierra prometida no fueron los mismos que salieron de Egipto. Deberían de haber sido un poco más mansos, pero es que lo traían en el ADN. De alguna manera o de alguna forma, y a través de la enseñanza, que como generación en generación venía trascendiendo, era gente rebelde. Pero aquí se ve esta rebeldía. Cuando el último de estos profetas, o por lo menos el profeta en ese momento que está interactuando, era Samuel. Él era el que dirigía el segmento de aquellos profetas, de aquellos jueces como tal, donde él fungía como profeta. Era la voz de Dios y hablaba al pueblo. Se hacía lo que Samuel decía, puesto de que era la voz de Yahvé. Pasado este tiempo, en algún momento, como todo nos va a acontecer en algún momento, y ya yo estoy en esa línea, los años vencieron a Samuel. Ya bastante mayor, aún cuando fungía como profeta, era difícil juzgar, y entonces delegó sus funciones a sus hijos. Ahí los dichos hijos, que no eran precisamente hombres muy cabales, sino que eran hombres que tenían muchas transgresiones, de hecho no eran agradables a Yahvé, tampoco fueron agradables a los israelitas, porque había personas que podían fungir como jueces, pero no eran hijos de un profeta, ni hijos de un juez. Eso causó en ellos bastante molestia y pidieron entonces a Yahvé, a Samuel, que les proporcionara un rey. Porque a su alrededor, en las tierras, entre los egipcios, los babilonias, y para ese entonces los persas, tenían reyes. Entonces ellos, al ver que aquel hombre anciano ya no podía juzgarlo como tal, no podía administrar la parte de la justicia, por lo menos terrenal, aunque era divina lo que hacía Samuel, pidieron un rey. Esto llevó entonces a Samuel a pedir a Yahvé, porque tampoco no fue que no se dejó dirigir. Porque Saúl no fue un rey porque a los israelitas se lo pidieron, sino que él, Samuel, fue a Yahvé y Yahvé le dijo: ok, como quiere el rey, no han pecado contra ti, sino contra mí, que no aceptan mis estatutos y mis leyes como tal. Entonces, bueno, vamos a darle un rey. Ungió entonces a Saúl para dar un pequeño salto allí. Y toma Saúl entonces lo que llamamos el reinado de aquella parte, de toda la tierra. Las 12 tribus, de las cuales formaban aquel poderoso ejército. Porque una de las cosas que tenía Israel era que era muy poderoso militarmente, pero no tanto por el poder militar, sino por la mano de Yahvé con ellos, y que para aquel entonces, desde Egipto, como no había televisión ni había teléfono, se procreaba muy rápido la gente. Entonces, su gran poderío era la gran, de hecho, cuando otros llevaban 1000, ellos llevaban 10,000. Era tremendo el poderío de esta persona en cuanto a material humano y la dirección precisamente de la mano del Eterno. Esto los hacía temibles. De hecho, habían conquistado la tierra de Canaán, no a sonrisas, mucha sangre, sudor y lágrimas. Amén. Bien, Saúl entonces es constituido rey, pero el reinado de Saúl no era un reinado en el cual él podía decirse llamarse rey como tal, ya que siempre estuvo bajo la sombra o la dirección de Samuel, que seguía siendo profeta, pero él acotó la parte del juez. Luego de esto dejó de oír la voz de Yahvé, la cual le indicó en una oportunidad que acabara con los amalecitas, lo destruyera, le quitara todo, matar hasta las mujeres y a los niños, porque Yahvé no lo quería porque se habían contaminado y estaban contaminando precisamente a su pueblo. Los manda a exterminar. Pero Saúl, creyendo que lo hacía bien, no solamente no mató al rey, sino que se quedó con parte de sus bienes, cosa que no le convenía, incurrió en anatema y encima, con lo que le quitó, le hizo sacrificio a Yahvé. Aquel hombre, creyendo que se lo estaba comiendo, bueno, está bien errado, porque cuando Yahvé dice que hagas algo, haz lo que él dice. No trates de hacer más porque no nos conviene. Ok. Le oí una vez decir a mi hermana Merly: nadie es más bueno que Dios. Y yo creo que eso es verdad. Ok.
Saúl sigue su trayectoria. Esto le trajo malas consecuencias porque fue destituido. Pero tenía que cumplir un periodo. Entonces fue ungido un rey, un joven, todos le conocemos, hablamos mucho de él, se vio muchas prédicas, David es ungido, pero aún no asume el trono. Tenía que pasar cierto tiempo, ciertas cosas que había que adaptarse para que él pudiera llegar al reinado. Cuando David llega al reinado, es ungido como rey, llega al reinado, logra después de la muerte de Saúl, producto de, yo dije en una oportunidad aquí, suicidio, y en verdad se suicidó el hombre, pero vamos a hacerlo de otra manera, se mató el mismo. Okay. Bien, eso lo podemos encontrar en 1 Samuel, el capítulo 8, donde habla precisamente de esa profecía de Samuel. Tenemos también en la 1 Samuel, capítulo 9, donde Saúl es ungido como rey. Aquí tenemos la lectura, si quieren tomar nota, lo quieren tomar nota para que sigan la lectura, para no hacerlo tan largo desde esto. ¿Ok? Bien, porque el espacio es corto. La 1 Samuel, en el capítulo 16, también vemos que, vas a encontrar allí que David es ungido, pero pasa su tiempo para poder llegar al reinado. El reinado de David es un reinado donde él se funge como rey, tenía el corazón, dice la palabra, conforme a Yahvé, y eso lo hace un rey determinante. Fungió como rey, además de como rey también como juez, pero tenía problemas, sobre todo de pecado. Era un hombre que tenía pues la muerte en sus manos, tenía las manos manchadas de sangre por un error que cometió al mandar a matar a uno de sus generales después de haber tenido a la mujer de este hombre como la esposa de esta mujer como esposa, como mujer, y esto llevó verdaderamente tragedia a la puerta de su casa. De hecho, por el profeta mismo dicho, no se apartará la guerra de la puerta de tu casa. Eso lo condujo. Pasado su tiempo, David entra a la palestra otro rey, que es el rey Salomón, hijo de David, heredero de David. Saúl y David fueron ungidos, Salomón no, pero venía de la línea de David, por lo tanto también tenía la unción como tal heredada, y aparte de eso Yahvé trató con él en sueños personalmente. Eso le dio una jerarquía tremenda, además de que pidió sabiduría, y esta le fue otorgada. Él pidió sabiduría para gobernar aquel pueblo mayoritario que cada vez era más grande, y ciertamente se la dio. Y él logró llegar a establecer un reino muy poderoso, bastante poderoso, pero con inclinaciones que no agradaron a Dios. Se fue por el lado de orar dioses ajenos, a través de que tomó por esposa, cosa que se le tenía prohibido, de tomar esposas de tierras ajenas. Y no solamente poquitas, 400 por un lado, 300 por otro. El hombre verdaderamente que se le pasó la mano. Esto lo llevó precisamente a que en su tiempo el reino de Israel fue un reino bastante sólido, económicamente progresista y determinante en cuanto a la guerra, porque no hubo guerra en ese tiempo. Él logró pacificar, de acuerdo a su forma y su condición de estadista, logró llegar hasta los otros pueblos, tanto era así que lo admiraban tanto, y eso estableció un reino poderoso. Pero aún cuando era un reino poderoso, y pocos notan esto en la escritura, porque la verdad es que a veces oyes por ahí hablar de esto y dices, ¿por qué ese reino tembló tanto? Porque podría haber sido por el pecado, pero es que ciertamente su reino no esclavizó al pueblo de Israel. Él no esclavizó al pueblo de Israel, pero no le esclavizó con vara como tal. Pero el yugo que le tenía a través de los impuestos era insoportable. Insoportable, porque tenía que mantener un reino que era el más rico de todos sus alrededores. Y eso era con los impuestos que precisamente le cobraban a la gente. O sea, era una esclavitud económica, lo que hacía precisamente que fuera un reino bastante difícil de mantener y sostener, y esto lo llevó precisamente a que la gente comenzaba a no estar de acuerdo con él, a pesar de la paz que todos oímos que se oye, y que lo único que le marcamos a Salomón es su desviación hacia dioses ajenos, pero el pueblo no estaba de acuerdo con él. Esto llevó a que uno de sus gobernadores, un hombre llamado Jorobán, de la tribu de Efraín, fuera haciendo como una pequeña rebelión, hablando y pensando y viendo cómo podía levantarse contra uno de los reinos más poderosos en ese momento de la tierra, y de paso un hombre dirigido por el Eterno. Eso era bastante fuerte.
lo vio Salomón y observó que era un hombre de mano fuerte, un hombre que tenía grandes capacidades, y lo puso, siendo efraimita, sobre la casa de José, una de las casas más poderosas también de Israel. Este hombre comienza a conspirar contra él. Eso lo podemos encontrar en la segunda de Samuel, cuando David es proclamado rey. También lo pueden encontrar aquí en esta parte, donde dice la revuelta de Jorobán, que la tiene en Primera de Reyes 11:26 en adelante. Salomón oye que este hombre se le está levantando, pero lo deja aquí tranquilo. ¿Qué pasa? Saliendo de Jerusalén, Jorobán se encuentra con un profeta llamado Anats. Este hombre lo aborda y le dice: oye, mira, llevaba una capa nueva en su espalda, y le dice: esta espada, esta capa, la picó en 12 pedazos y le dio 10 pedazos abajo. Fíjense cómo se dan las cosas, porque decimos del pueblo de Israel rebelde y tal, pero este hombre le habló de parte de Yahvé. ¿Por qué les digo esto? Y no estoy diciendo que Yahvé sea rebelde, sino que había un propósito en esto. Entonces tenemos que analizar, cuando vamos a enseñar, que no solamente es la rebeldía de Israel, sino que hay un propósito en ella. Propósito en el cual nosotros estamos inmersos. Propósito que además debemos darle gracias, porque a través de ese propósito nosotros alcanzamos en este tiempo la salvación de la cual se nos dice, la salvación de la cual no merecemos, pero que en su misericordia Yahvé nos la ha dado a través de Yeshua HaMashiach. Siempre veamos las cosas en el propósito que hay en algo y no acusemos tanto, porque eso de llamar a los israelitas rebeldes no es nada. Bien, este hombre le dice eso. Partió la capa en 10 pedazos y le dio 10 y le dijo: 10 de estas tribus serán entregadas a ti. Dividiré, partiré el reino de Salomón en dos. De Salomón en dos, y a ti te daré 10 tribus. Y dejaré al rey como tal. Le profetizó a Salomón como tal 2 tribus. David, hágase un poquito que el hermano no ve. Ok. Okay. Bueno, llegamos a este sitio, a este lugar, entonces, en este momento en el que se produce lo que es la división. Bueno, aquí Sana tenía que sentarse al piso, porque se da la división de la casa de Israel y se forma entonces lo que es la división, y las dos casas se forman. Toma la parte del norte, como había sido profetizado, porque fue profetizado. La casa del norte la forman 10 tribus, y la casa del sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, de las cuales era rey Roboán, y de esta tribu del rey era Jorobán, quedó siendo rey de esa otra tribu como tal. Aquí se da entonces lo que es la división total de las casas de Israel. Por eso es que luego las profecías de los tiempos futuros en ese momento son dedicadas algunas a la casa de Judá, otras a la casa del norte, ¿verdad?, llamada también casa de Samaria, porque aquí pasó un acontecimiento tremendo. Lo que había sido llamado para adorar a Yahvé era Jerusalén, pero Jorobán hizo de la capital del reino del norte, Samaria, que se le llamaba también casa de Samaria, y la hizo casa de Samaria y la puso como capital. Esto llevó también a que, por influencia de los reinos aledaños, cayeran también en el error de adorar dioses ajenos, y eso provocó que Yahvé le diera la espalda y se apartara de ellos. Nunca provocó la guerra entre ellos, más sin embargo no se la llevaban bien. De hecho, en el libro de Marcos hay un tema donde se encuentra Yeshua con una samaritana, y eran israelitas los dos, pero decían: oye, judíos y samaritanos no nos hablamos. Y eran israelitas. Algunos predican sobre ese tema, hay que tener cuidado con eso, como que se fueran que eran extranjeros. No, eran del mismo Israel, solo que ella era de Samaria. Y los judíos, por esta división que causó precisamente esa revolución, esa revuelta y esa profecía de Yahvé, para que nosotros hoy tuviéramos, como les dije, el acceso a la salvación a través de los israelitas, porque luego la casa, aunque este tema no me toca a mí, sino a mis compañeros que vienen, pero para adelantar un poco cerca de ellos, son invadidos, y entonces se causa la dispersión, y ellos pues siembran la semilla en todo lo que es la tierra, y de esa tribu, desde ese punto, nosotros somos herederos por esa parte. Luego Judá también es invadido, también es terminado. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí el nuevo olivo. Voy a leerles algo acá.
para esta parte de la intervención de Elías José. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen que el Eterno está aquí? ¿Cuántos dan un aleluya? Hermano, qué potencial. Aquí sí me un momentito. Con las palabras soy más o menos rápido, pero aquí los teléfonos no me ayudan. ¿De verdad que no? ¿Me perdí? Ok. Dice de la siguiente manera: las raíces del buen olivo son Abraham, Isaac y Jacob. El tallo son los 12 hijos de Jacob y Israel. Las ramas son los hijos de los 12 hijos de Israel, conocidos como las 10 tribus de Israel. Las ricas sabias del buen olivo son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Eso lo encuentran en Romanos 9:4. La tierra en donde está sembrado el buen olivo es Dios, de donde se nutre el árbol. El nombre del patriarca de Israel le fueron dados a las 12 tribus, es decir, todas las tribus conforman el sagrado pueblo de Israel. En la antigüedad, 930 años de la venida del Mesías, el pueblo de Israel se dividió en dos casas, en los tiempos de Roboam y Joroboam. Roboam era el rey de las dos tribus, Judá y Benjamín, conocidos como la casa de Judá. Hoy en día es conocido como judíos, quien gobernaba en Jerusalén. Joroboam, quien causó la división, arrastró el resto de las tribus. Estas tribus fueron llamadas como la casa de Israel por el nombre del patriarca, por tener la mayor parte de las tribus. Jeroboam tomó a Samaria como capital y lugar de oración, extraviando así a la casa de Israel. Muchos años después, estas tribus fueron esparcidas y fueron llamadas por los profetas el Mesías las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entremezclándose entre las naciones gentiles y perdiendo su identidad, de manera que estas 10 ramas del buen olivo fueron desgajadas. Saúl escribe a los romanos acerca de este acontecimiento. ¿Qué dijo? Israel ha tropezado para que cayese, como diciendo: ¿acaso Israel se separó de sus hermanos? Judá y Benjamín fue para ser desarraigados por completo. Saúl responde: de ninguna manera, porque por su transgresión vino la salvación a los gentiles, como diciendo: porque gracias a ellos que se apartaron de sus hermanos, ellos regaron su simiente a todas las naciones gentiles. Ha de interpretarse de la siguiente manera: como estos en Israel transmitieron su simiente a los gentiles, esos gentiles, por obtener los genes del patriarca, ahora son cubiertos por todos los pactos y las promesas dadas a Abraham y a su descendencia. De ahí estamos nosotros. De manera que Israel ha enriquecido a los pueblos gentiles. No tenían promesas ni estaban bajo sus pactos. Gracias a tu transgresión, Dios hizo posible la promesa que fue dada a Abraham, que dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que su exclusión fue para reconciliar al mundo con Dios, los vuelva a admitir para vida entre los muertos. Vamos observando que era un propósito maravilloso la separación, y que nosotros, como ahora estudiantes y próximos maestros de la palabra, debemos saber, entender, analizar y recibir la sabiduría que Dios nos da para no cometer los errores de enseñar lo que nos enseña, como dice mi hermana Dulce, la reina de los errores, sino que vamos entendiendo el propósito de Yahvé en nuestra vida. Hay un misterio que habla Saúl a los romanos acerca de que los genes de la casa de Israel deben alcanzar la plenitud de los gentiles, y con ellos el conocimiento de la verdad, y luego el remanente escogido de Israel será salvo. Será predicada esta palabra a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, hasta que el último rincón de la tierra no sea predicada la palabra. Aún no vendrá, no será el día. El día será cuando esta palabra ya sea predicada, y tenemos esperanza de que seamos salvos, como la hemos tenido nosotros, aún el que tú veas que está en la peor condición de su vida. Hay gentiles que aún no han sido alcanzados genéticamente por el linaje sagrado. Hay gentiles que sí poseen el linaje santo, porque un israelita que perdió su identidad se casó con una mujer gentil y sus hijos nacieron santos.
y estos automáticamente quedan bajo la cobertura de la herencia hebrea antes mencionada y tienen acceso a echar mano de ella. Ahora bien, hay hebreos legítimos que viven entre las naciones, que perdieron su identidad y hoy por hoy ellos piensan que son gentiles y que Dios ha resguardado su pureza hebrea desde que fueron esparcidos por toda la tierra 930 años antes del Mesías. Hasta nuestros días, a estos Saúl le llama las ramas naturales. Las ramas naturales son aquellos que son hebreos que andan esparcidos por las naciones y que han ido regando su simiente precisamente para que seamos alcanzados los que éramos llamados gentiles para la salvación de vida eterna. ¿Okay? Y una vez que llegue la plenitud de los gentiles, Dios abrirá los ojos de este remanente y allí se cumplirá lo dicho por Saúl y los profetas. Todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Aquí entendí por qué el pastor nos dice que nosotros tenemos herencia israelita. Que somos israelitas. Que no somos judíos, ni estamos judaizándonos, sino que tenemos simiente. Venimos de ella. Y precisamente estamos bajo la bendición y la promesa del Eterno. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la iniquidad. Y se cumplirá lo que los discípulos creían que el Mesías iba a hacer en sus días. Restaurarás el reino en este tiempo. Restaurarás el reino en este tiempo. Eso lo encuentras en Hechos 1:6. Hechos 1:6. Nuevamente nuestro pueblo de Israel será reunificado. Todas las 12 tribus como lo fue en un principio. En otras palabras, las ramas que fueron cortadas del buen olivo serán reinsertadas en su propio olivo. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia que Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11, 36, 33, 36. Amados hermanos, hasta acá mi participación en este lugar. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Le doy las gracias por su atención. Le doy las gracias porque sé que me han acompañado en este